Entonces, bueno. Entonces, listo. Entonces vamos primero a hablar del rotacional y pues de cómo se calcula, ¿listo? Entonces, la mejor forma de hablar sobre esto es pensar en el rotacional como un operador, ¿listo? Entonces, primero pues vamos a introducir el operador gradiente. Entonces introducimos el operador, se llama el operador gradiente. Entonces nosotros ya sabemos lo que es el gradiente de una función, pero vamos a pensarlo no tanto como un vector, sino como un operador. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues básicamente es pensar en que el gradiente, digamos, el calcular el gradiente es como si uno tomara funciones digamos, de Rn a R, y al calcular el gradiente lo que voy a obtener es campos vectoriales. Campos vectoriales en Rn, ¿cierto? Sí, porque básicamente lo que uno hace es toma una función y le calcula el gradiente, ¿no? Que el gradiente, pues, ese es un campo vectorial, ¿no? Porque a un vector en Rn le asocia otro vector, que es el vector, pues, de derivadas parciales, ¿no? Bien, entonces esto es un campo vectorial, ¿no? Listo, entonces podemos pensar en el gradiente como un operador que toma una función y le asocia un campo vectorial. Bien, entonces habiendo dicho eso, uno cómo define el rotacional. Entonces el rotacional se puede pensar como un operador, digamos, que toma campos vectoriales y les asocia campos vectoriales otra vez. Campos vectoriales y les asocia campos vectoriales. ¿Listo? Entonces eso va a ser el rotacional. Va a ser un operador que toma campos vectoriales y les asocia campos vectoriales. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el rotacional? Entonces básicamente el rotacional lo podemos pensar como lo siguiente. Entonces voy a introducir esta notación. Entonces va a ser gradiente, digamos, sea f un campo vectorial en R3, vamos a pensar en R3. Entonces sea f un campo vectorial con tres componentes, F1, F2, F3, un campo vectorial. Entonces sea f un campo vectorial, entonces digamos, tomamos entonces entonces voy a definir el rotacional. Entonces el rotacional va a ser el gradiente cruz f, y esto es solo una notación para decir lo siguiente, para decir que voy a hacer el producto cruz, algo como un producto cruz. No es exactamente un producto cruz, pero al menos la notación, pues, digamos, la notación de producto cruz le permite a uno recordarlo de forma más sencilla, y es como hacer un producto cruz, entre comillas, de el operador gradiente, que el operador gradiente pues es hacer derivadas con respecto a cada una de las variables, y el campo vectorial f, que tiene componentes f1, f2 y f3. ¿Listo? Ese es el rotacional. Entonces, ¿cómo se escribe explícitamente? Bueno, pues esto es simplemente, si uno sigue la notación del producto cruz, pues esto es I por. Entonces, ¿I por quién? Entonces, es el determinante de la esquina superior derecha, perdón, de este cuadrito. Pero entonces ahí lo que voy a pensar no es que están multiplicando, sino que las derivadas actúan sobre las funciones. Es decir, esto es la derivada de f3 con respecto a y menos la derivada de f2 con respecto a z. Eso sería i menos j, y así ya lo hago con los otros dos. Entonces j sería por la derivada de f
2 con respecto a X menos la derivada de F1 con respecto a Y más, más K que multiplica a la derivada de F2 con respecto a X menos la derivada de F1 con respecto a Y. ¿Listo? Esto es lo que se llama el rotacional de F. ¿Listo? Esto es lo que llamamos el rotacional de F. Bien. Esto es el rotacional. El rotacional de F. Bien. Entonces se denota de dos maneras. O bien simplemente rot de F. O la notación que pues sugiere una forma de recordar la fórmula. Y es gradiente cruz F. ¿Listo? Dos notaciones para el rotacional. Bien, entonces, bien. Listo, entonces el rotacional de F se denota de esta manera. Veamos un ejemplo de cómo se calcula. ¿Listo? Y ya ahorita le damos una interpretación a esto. Entonces, un ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces sea, digamos que nuestro campo vectorial es el campo X por Y más XY por J más K. Entonces, hallar el rotacional F. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con esta fórmula. Entonces calculemos. Entonces el rotacional de F es igual a IJK derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z de las componentes. Entonces, pues fíjense que este X es F1, este XY es F2 y este K es F3. ¿Listo? Entonces esto es X, XY y 1. Y bueno, pues lo que me dé eso. Entonces Y es la derivada de 1 con respecto a Y, que sería 0, menos la derivada con respecto a Z de X por Y, que también es 0, menos J por la derivada de con respecto a X de 1, que sería 0, menos la derivada de X con respecto a Z, que sería 0, y la última componente sería más K por la derivada de XY con respecto a X, que eso sería Y, ¿cierto? Menos la derivada de X con respecto a Y, que sería 0. Entonces al final el rotacional me da 0 en Y, 0 en J y Y en K. ¿Listo? Ese sería el rotacional. ¿Bien? Ese sería el rotacional. ¿Es claro cómo se calcula? No sé, qué pena. ¿Podría subir dónde está la definición, por favor? O sea, un poquito más arriba. Ahí está bien. Sí, ya, gracias. Listo. Bueno. Entonces, listo. Entonces, este es el primer ejemplo del rotacional. Me da 0,0,y. ¿Listo? Entonces al campo, entonces fíjense que el rotacional es algo que transforma campos vectoriales. Básicamente uno arranca con un campo vectorial y al calcular el rotacional le da otro campo vectorial. Bien.
Entonces, bueno, veamos un pequeño teorema que nos va a dar información útil también sobre el rotacional y su relación con el gradiente. ¿Listo? Entonces, teorema. Entonces, si f es una función, digamos, con segundas derivadas parciales, continuas, entonces, uno puede, fíjense que no puede calcular el gradiente, ¿no? Entonces el gradiente le da un campo vectorial. Y yo a ese campo le podría calcular el rotacional. Y entonces lo que me dice esto es que esa operación me da 0. O sea, calcularle el gradiente, el rotacional a algo que era un gradiente, me da el campo 0. ¿Listo? Entonces, digamos que esto da como una primera interpretación del rotacional, ¿no? Entonces, el rotacional es una forma de medir qué tanto un campo vectorial, qué tan cerca está un campo vectorial de ser el gradiente de una función. Bien, cuando el rotacional es 0 es porque viene de un gradiente. Bien, eso pasa en Rn, ¿no? en R3, perdón. Cuando ya el dominio tiene huecos, es algo que vamos a hablar un poco más adelante. Cuando el dominio tiene huecos, ¿sí? Eso puede no ser cierto, pero cuando el dominio es todo R3, es una equivalencia, digamos que el campo vectorial original sea gradiente de alguien, es equivalente a decir que el rotacional es 0. ¿Listo? Pero bueno, por ahora demostremos esto. Entonces, esto pues es simplemente hacer el cálculo, como antes, como lo hemos hecho en algunos otros casos. Entonces simplemente lo que tengo que decir es, bueno, pues, ¿cómo es el gradiente de f? Entonces el gradiente de f es la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y y la derivada de f con respecto a z. Y entonces a ese campo le tengo que calcular el rotacional. Entonces tengo que calcularle el rotacional a el gradiente de f. Esto después en la notación del producto cruz sería como i jk derivada con respecto a x, derivada con respecto a y derivada con respecto a z, derivada con respecto a z de la derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y derivada de f con respecto a z. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos da? Esto nos da, pues bueno, la primera componente nos da, fíjense que nos da la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a z. O sea, esto es la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a z. Menos, y ahora nos da la derivada con respecto a z de la derivada con respecto a x. Esto es la derivada segunda de f con respecto a z con respecto a y. Entonces fíjense que ahí da 0 porque las mixtas, como hemos visto antes, las derivadas mixtas son iguales, ¿no? Siempre. Entonces eso debe dar 0. Bueno, y así con las otras dos menos i. Fíjense que en la componente i nos va a dar la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a z menos la derivada segunda de f con respecto a z con respecto a x. Y la tercera componente nos va a dar la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y menos la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a x. Y entonces esas tres componentes son 0 porque las derivadas mixtas son iguales, ¿no? O sea, derivar x, o digamos yz es lo mismo que derivar zy. Y lo mismo xy es lo mismo que yx. Entonces las tres componentes se vuelven 0 y esto es el vector 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces, pues lo que puedo decir acá entonces es que, digamos el rotacional, perdón, el rotacional, digamos que es una medida
Es una medida de qué tan lejos, digamos, está un campo vectorial de ser un gradiente. Está un campo vectorial de ser el gradiente de una función. ¿Listo? Es una primera interpretación que uno le puede dar al gradiente de una función. ¿Listo? Esa es la primera interpretación que uno le puede dar. Es una interpretación, digamos, un poco más teórica. Otra interpretación, y de donde viene su nombre, es la siguiente, y es que el rotacional de un campo tiende también a darle a uno una medida de qué tanto, digamos, el campo induce, digamos, en las partículas una rotación sobre su propio eje. Me explico. Digamos, cuando ustedes tienen por ejemplo, un fluido, ¿cierto? Digamos, en un río. Entonces, a ver, pintemos el río, ¿no? Entonces el río, digamos, la trayectoria del río, pues genera un campo vectorial, ¿cierto? Pero el campo vectorial no siempre es uniforme, porque el río puede tener, digamos, imperfecciones en el lecho o lo que sea. Entonces, como que estas flechas puede que se entrecrucen acá de alguna manera, bueno, en fin. Esto no es tan uniforme, digamos. Y pues hay ocasiones en las cuales se forman cosas como lo que se llaman remolinos, ¿no? Entonces ustedes, digamos, el río es suficientemente grande, pues incluso los ríos grandes tienen incluso corrientes internas, ¿no? O sea, como, digamos, como el centro del río va en una dirección, pero como que en las orillas la corriente va para el otro lado. Si ustedes han observado el río Magdalena, tiene ese fenómeno, ¿no? Que, digamos, la corriente en el centro va hacia un lado, pero en las orillas como que va para el otro lado. Y entonces eso como que tiende a formar remolinos en algunos lugares, ¿no? Como que sitios donde uno ve que el agua está como rotando, ¿no? Entonces, el rotacional es algo que ayuda a medir ese tipo de fenómenos. Digamos, el rotacional se puede o se manifiesta. Por ejemplo, si ustedes sueltan un objeto sobre el campo, si siguen las líneas de flujo, y en las líneas de flujo el objeto tiende a rotar sobre su propio eje. ¿Bien? Como que si ustedes sueltan, por ejemplo, a ver, no sé, si ustedes sueltan un objeto que tiene como, digamos, una forma de medir una rotación, digamos que tiene algo así, digamos, una flecha y un punto, una pesa, digamos, y ustedes empiezan a seguir la trayectoria del objeto y ese objeto tiende a rotar sobre su eje. Eso quiere decir que el rotacional es diferente de cero. Bien. Entonces, si yo voy siguiendo este objeto y este objeto tiende a rotar sobre su propio eje, o sea, como que, ¿sí? Como que esto tiende a ser algo así. Perdón. Sí, vamos ahí como estoy pintando ese objeto verde, como que él va rotando, ¿no? O sea, una cosa es el movimiento que sigue, que él va siguiendo una cierta trayectoria, pero además como que tiende a rotar sobre su propio eje, ¿no? Entonces, eso es, cuando eso pasa es porque el rotacional es diferente de cero. ¿Bien? Entonces, el rotacional tiende también a medir la rotación sobre su propio eje. De hecho, el rotacional va a darle a uno, o sea, el vector que le da el rotacional tiende a ser es como el eje de rotación que tiene el objeto. ¿Bien? Eso es el rotacional. Entonces veamos cómo por qué esta fórmula me da un eje de rotación, ¿listo? Entonces este es el ejemplo 2. Este es otro ejemplo. Entonces consideremos un objeto. Consideremos un objeto B que gira alrededor de
un eje L. De un eje L. ¿Listo? Entonces, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues más o menos es algo así. Digamos que el objeto es como una esfera. Es que este es el objeto B. Y entonces el eje de rotación L. Este es el eje de rotación. Entonces uno la rotación del objeto, una forma de medir qué tanto está rotando el objeto, qué tan rápido gira, es un vector, digamos, que vaya en la dirección del eje de rotación, ¿no? Bien, digamos, uno puede pensar en un vector W, que entre más largo, pues entre más grande sea, quiere decir que el objeto está rotando más rápido. Bien, uno puede tener la convención de que es como en la regla de la mano derecha. Digamos ahí, esa flecha que yo pinté ahí, lo que me dice es que si yo hago la regla de la mano derecha siguiendo ese sentido, pues ahí el vector W de rotación iría hacia arriba. Bien, si la rotación fuese en el otro sentido, ¿cierto? Si fuese en el sentido, fíjense que ese sentido de rotación que yo pinté ahí es el sentido opuesto a las manecillas, ¿no? Entonces el sentido opuesto a las manecillas me da que el vector es hacia arriba. Si lo tomo en el sentido de las manecillas, la rotación me da hacia abajo. Bien. Entonces, digamos, bueno, voy a decir eso. Entonces, digamos, la rotación del objeto, la rotación de B, se puede describir como un vector, pues como un vector W paralelo al eje L. ¿Listo? W, W debería representar el rotacional, exacto. O sea, ese W es el que me dice qué tanto está rotando. Bien. Y es paralelo al eje de rotación L. ¿Listo? Digamos donde, bueno, de hecho, pues acá, entonces es un vector W paralelo al eje L, cuya magnitud representa, digamos, la velocidad de giro. La velocidad de giro de B. ¿Qué tan rápido está girando el cuerpo, el objeto B? ¿Listo? Entonces, bueno, pues sigamos. Entonces, bien, entonces, veamos. Entonces, bueno, digamos que, entonces pasa lo siguiente. Digamos, yo tengo ahí la esfera. Entonces, si yo tomo un punto por acá, digamos, a ver. Si yo tomo un punto por aquí, a ver. Digamos, si tomo un punto por acá, Q, un punto por aquí, Q. Entonces, ¿cómo describo yo la velocidad de rotación con respecto a W? Entonces, básicamente, digamos, la velocidad a la que está rotando el vector, digamos que este vector B, digamos, es el vector, digamos que el vector que me describe la velocidad a la que rota, W, a la que rota Q, perdón. Que fíjense que entre más lejos esté del centro, pues más rápido va a rotar Q, ¿no? Entonces, digamos, si yo tomo un punto Q en el objeto B, quiero describir la velocidad de rotación del punto Q. Entonces, digamos, bueno, acá este vector, el vector, digamos, que me conecta el centro del objeto o el eje de rotación con el punto Q, llamémoslo
este digamos llamémoslo R. Entonces, yo como les venía diciendo hace un ratico, entonces, básicamente lo que uno quiere que pase acá, o la forma de describir, digamos, la velocidad de la rotación, es diciendo que, entonces, W, bueno, ¿cómo lo decimos acá? A ver, sí, por ejemplo, que W cruz R, es que si yo hago W cruz R, esto debería darme el vector B. Este vector B que está acá. Tiene que por la regla de la mano derecha, si yo hago W cruz R, es que la regla de la mano derecha me dice que tengo que primero empezar en W y luego recorrerlo en la dirección de R. Entonces, si yo hago la regla de la mano derecha ahí, me tiene que dar V. ¿Listo? Entonces, en ese sentido es que estamos diciendo que el W como que mide la velocidad de rotación digamos, del cuerpo del objeto B. ¿Listo? Entonces, W cruz R es igual al vector V, que es el vector que mide la velocidad a la que rota Q. ¿Listo? Entonces, bien, entonces habiendo dicho eso, entonces fíjense que la norma de B, por cosas que ya hemos visto antes del producto cruz acá, pues esto va a ser la norma de W por la norma del vector R por el seno del ángulo que forman W y R, ¿no? Por el seno del ángulo que forman W y L. Sería como este teta que está acá. W y R. Bien. Son propiedades que hemos visto pues del producto cruz, ¿no? Bien. Entonces, digamos, entonces, bueno, entonces digamos que yo pongo un sistema de coordenadas acá en este objeto. Pongámosle un sistema de coordenadas a esto. A ver en qué color, pongámoslo en negro. Profe, perdón, una Dime, pregunta. dime. ¿Esta velocidad B pequeña es perpendicular a W? Sí, porque es un producto cruz justamente. O sea, el V, fíjate que la velocidad V, al ser el producto cruz de W con alguien, va a ser perpendicular a W, justamente. Gracias. Listo, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, fíjense que si yo le pongo a esto un sistema de coordenadas, digamos acá yo tengo el eje Z, aquí el eje X, por acá, digamos, se me está sobrecargando mucho el dibujo, pero bueno, y acá por acá el eje Y. Entonces, fíjense que R, entonces, en el sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas descrito, digamos, yo tengo que, entonces el vector R es como el vector posición, entonces ese tiene coordenadas X, Y, Z, ¿cierto? Y el vector W, fíjense que el vector W va en la dirección de Z, entonces el vector W es un múltiplo del vector K. Entonces lo voy a escribir así, como W escalar por K. ¿Listo? Y luego entonces, ¿cuánto me da entonces W por R? W cruz R. Entonces W, fíjense que ese era el vector B, ¿no? El vector B es igual a W cruz R y esto yo lo puedo calcular y JK. Y esto es igual a, bueno, entonces W tiene coordenadas 0, 0, W y R tiene coordenadas X, Y y Z. Entonces yo hago este producto cruz, fíjense que, a ver cómo son las coordenadas de esto. Entonces la primera coordenada es W,
¿ok? Menos W por Y, ¿cierto? Menos J por 0, o sea, sí me da 0. Y perdón, J no me da 0, no, J me da, ¿cuánto me da J? J me da Menos W. menos WX, exacto. Y K es el que sí me da 0, ¿no? Listo, entonces este producto cruz es igual a, entonces, menos W por Y, menos W por X, perdón, más, porque el signo se cancela con el menos del J, y en K me da 0. ¿Listo? Entonces tenemos este vector. Y, entonces fíjense que si yo calculo el rotacional de ese campo de velocidades, entonces, ahora, entonces el rotacional del campo este de velocidades, fíjense que, o sea, todo el punto de esto es que, digamos, el campo de velocidades que representa, sí, digamos, el campo V representa el campo de velocidades de rotación o la velocidad del movimiento, es al que le quiero calcular el rotacional, ¿no? Porque ese es como el campo de direcciones. Digamos, si yo quiero describir el movimiento del objeto V mediante un campo vectorial, lo voy a hacer mediante el campo vectorial V. Bien, es como si estuviera como si el campo vectorial, digamos, describiera la dirección de un fluido, es lo mismo. Entonces acá, el campo de velocidad es el que me describe las direcciones de movimiento, ¿listo? Entonces, bueno, ¿cuánto me da el rotacional de V? Pues entonces calculémoslo. Entonces, I, J, K, entonces la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, de menos W por Y, W por X y 0. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Fíjense que, bueno, pues esto me da I por la derivada de 0 con respecto a Y, que me da 0, menos la derivada de WX con respecto a Z, que también me da 0, menos J por la derivada de 0 con respecto a X, que me da 0, y la derivada de con respecto a Z de menos W por Y, que también me da 0, y más K, y K pues sí me da la derivada de WX con respecto a X, que me da W, menos la derivada de menos WY con respecto a Y, que esa me da menos W. ¿Listo? Y entonces esto al final pues me da menos 2, ¿qué? 2 veces W. 2 veces W por K. ¿Listo? Entonces, bueno, todo esto es para decir ¿qué? Para decir lo siguiente, que cuando un cuerpo está rotando y yo le calculo el rotacional al campo de velocidades, como hicimos acá, este es el rotacional del campo de velocidades, que también pues me da las direcciones de movimiento. Este es el campo, de velocidades. El rotacional me da el eje de rotación, justamente. Me da paralelo, pues, al eje de rotación, ¿no? Entonces esto me da paralelo al eje de rotación. Bien. Entonces, por eso es que, básicamente por esto es que el rotacional se llama rotacional, ¿no? Porque cuando yo lo calculo, lo que me tiende a decir es si hay un eje de rotación. ¿Listo? ¿Sí? Si el objeto, digamos, del que estoy describiendo su movimiento, tiende a rotar sobre su propio eje. Bien. Entonces, cuando un campo vectorial tiene rotacional diferente de 0, intuitivamente es que si, digamos, yo suelto una partícula o un objeto en el campo, lo suelto en el río y el objeto tiende a rotar sobre su propio eje. Bien. Esa es la interpretación del rotacional. Es algo que me mide los ejes de rotación que tengan, digamos, el campo cuando suelto un objeto. Bien. Fíjense que es un poco diferente a que el campo sea de rotación, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, pensemos en este campo, ¿no? O sea, por ejemplo, si F es el campo del que habíamos hablado ayer, que representa una rotación, que creo que era menos YX,
como 0. Si ustedes recuerdan, era, lo hicimos la vez pasada, ¿no? Que eran unas flechas así, ¿no? ¿Cierto? Ese campo, el rotacional es 0. El rotacional de este campo es 0. ¿Y por qué? Porque es un campo de rotación, pero si ustedes sueltan un objeto ahí, el objeto no lo va a rotar, digamos, va a rotar, claro. O sea, la trayectoria del movimiento es circular, claro. Pero no es una rotación sobre su propio eje, ¿sí? No es una rotación sobre su propio eje. Bien, es como comparar el movimiento de la Tierra, el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. ¿Sí? O sea, el rotacional tiene que ver es más con el movimiento de rotación, o sea, el que da los días. Si ustedes le calculan el rotacional solo al movimiento de traslación, ese va a tener rotacional 0. Bien. No sé si me explico, pero bueno. Entonces, la conclusión de todo esto es que el rotacional, pues lo que me da es como el eje de rotación de un objeto, del objeto, pues si tiende a rotar sobre su propio eje. Bien. Entonces, digamos, este campo, por ejemplo, este campo que tiene rotacional igual a 0, se dice que es irrotacional. F. Entonces, F se llama o se dice irrotacional. Cuando tiene rotacional igual a 0. Bien. Entonces, bueno. Listo. Bien, entonces. Bueno, pero pero es que yo hice mal esto. Perdón, aquí creo que hice mal el cálculo. Este campo sí tiene rotacional, perdón. Entonces voy a volver a calcular todo esto, ¿listo? Entonces, ahora veamos un par de ejemplos más de esto. Creo que esto último que dije lo dije mal. Ejemplo. Veamos dos ejemplos. Veamos el de dos campos de rotación. Uno que tiene rotacional 0 y uno que no tiene rotacional 0. ¿Listo? Entonces consideramos el siguiente campo. Entonces sea F de X, Y, Z igual a Y, otra vez el mismo de ahorita, Y sobre, pero sobre la norma. Y sobre X cuadrado más Y cuadrado y menos X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, coma 0 para que esté en R3, ¿no? 0. Entonces, mostrar que este campo es irrotacional. Esto es que el rotacional de F es 0. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de calcular el rotacional, voy a hacer el dibujito. Entonces, este es un campo de rotación como el que pintamos la vez pasada, lo único es que está dividido por la norma. Entonces, o sea, lo único que cambia con el de la vez pasada es que las longitudes de las flechas no cambian si nos movemos hacia lejos del origen o cerca del origen, ¿no? Sigue siendo un campo de rotación, lo único es que la longitud de las flechas no cambia, ¿no? O sea, acá todas tienen norma 1, ¿no? Bien, entonces como que eso lo que me dice es que realmente no importa dónde me localice yo, pues diferente al origen, claro, pero siempre la velocidad de rotación es la misma. Bien, bien. Entonces como que todas las flechas miden 1. ¿Sí? Porque ahí estoy dividiendo por la norma, ¿no? Bien, entonces este es el campo. Entonces vamos a demostrar que este campo, a pesar de que es un campo de rotación, el rotacional es 0. Entonces eso quiere decir que si yo suelto un objeto, él no tiende a rotar sobre su propio eje. Bien, como que si yo soltaba el objeto este que tenía como dos flechas ahí que se podían distinguir, vamos, algo así como una moneda con unos signos acá que me permiten saber si está rotando o no. Como que si yo persigo la trayectoria, él no tiende a rotar sobre su eje. Digamos, si yo lo suelto por acá, entonces por aquí él se queda en la misma posición relativa
a donde empezó, ¿no? O sea, digamos, no está rotando sobre su propio eje, ¿no? Sino que se queda ahí quietico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir que el rotacional sea 0. ¿Bien? Entonces, bueno, calculemos. Entonces, calculemos esto. A ver, entonces, ¿cuánto es el rotacional de F? Pues, bueno, entonces hay que calcular y JK derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z, y Y sobre X cuadrado más Y cuadrado, menos X sobre X cuadrado más Y cuadrado, y 0. ¿Listo? Y entonces, bueno, ¿cuánto me da esto? Esto me da Y, derivada de Y con respecto a 0, derivada de 0 con respecto a Y, perdón, menos derivada de menos X sobre X cuadrado más Y cuadrado, pero con respecto a Z, entonces eso es 0, menos J por derivada de X, perdón, de Y sobre X cuadrado más Y cuadrado con respecto a Z, eso me da 0, menos la derivada de 0 con respecto a X, que me da 0. Entonces las dos primeras componentes son 0 y veamos la componente K. Entonces la componente K me da, entonces tengo que derivar, bueno, lo voy a escribir explícito, es la derivada con respecto a X de menos X sobre X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Menos la derivada con respecto a Y de Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Listo? Entonces esto me da pues 0 en la primera componente, 0 en la segunda componente y en la tercera pues tengo que derivar, ¿no? Estoy derivando con respecto a X, ¿no? Entonces esto me va a quedar, la derivada de X es menos 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo con respecto a X, que es 2X sobre X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. Menos, y ahora la derivada de Y sobre X cuadrado más Y cuadrado con respecto a Y. Entonces la derivada de Y es 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, que sería Y, por la derivada del segundo, que sería 2Y, sobre X cuadrado más Y cuadrado. Y bueno, pues esto me da 0, 0. Y acá, bueno, entonces aquí, fíjense que el denominador es el mismo. Aquí es X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado, ¿no? Me da, bueno, entonces me da menos X cuadrado, menos Y cuadrado, más, menos por menos, ¿no? Más 2X cuadrado, menos X cuadrado, menos Y cuadrado, y menos por menos da más 2Y cuadrado. Y bueno, pues ya ahí ustedes pueden ver que todo esto se va, ¿no? Entonces, porque aquí este menos X cuadrado con 2X cuadrado me da positivo, pero con el menos de acá se van, ¿no? Y lo mismo las Y's. Entonces al final todo esto da 0. ¿Listo? Entonces, este campo vectorial, a pesar de que es un campo de rotación, es irrotacional, porque digamos, el objeto cuando lo suelto ahí, a pesar de que él va rotando, o sea, tiene un movimiento como el de la Tierra de traslación, no tiene un movimiento de rotación, bien, sobre su propio eje. ¿Listo? No sé si algo de lo que he dicho es claro para ustedes. ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Algo que decir? No, nada que decir. No, señor. Bueno, entonces este es un ejemplo de un campo de rotación, pero que no es, que es irrotacional. Como que los nombres son raros, pero Pues una pregunta. dígame, dígame. O sea, el hecho de que sea irrotacional quiere decir que cuando yo suelte el objeto no va a rotar sobre su propio eje. Correcto, eso es lo que quiere decir. Vale. O sea, como que piensen en el movimiento de traslación y de rotación de la Tierra. Entonces, como que el movimiento de traslación también es una rotación, pero no es una rotación no sobre su propio eje. Bien.
Entonces, como que el objeto se traslada como la Tierra, pero no rota como la Tierra. ¿Listo? Entonces, bueno, este es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo de un campo de rotación que sí tiene rotacional, es el que yo había puesto ahorita erróneamente. Entonces, pongamos el ejemplo. Entonces, ahora sí, pongamos el que tenía antes, f de x, y, z, igual a y menos x y 0. Entonces, ¿cuál es el rotacional ahí? Es IJK, d de x, d de y, d de z, y esto es y menos x 0. Entonces, otra vez, la primera componente es 0, por lo mismo de antes, ¿no? Es la derivada de 0 con respecto a y y de x con respecto a z. La segunda componente también es 0 porque es la derivada de 0 con respecto a x menos la derivada de y con respecto a z, que también es 0. Y la tercera componente, fíjense que es la derivada de x con respecto a x, de menos x, perdón, con respecto a x, que da menos 1, menos la derivada de y con respecto a y, que es 1. Entonces acá me sale 0, 0, menos 2, ¿no? Y entonces eso lo que me dice es, yo lo voy a pintar en R3 para explicar un poco. Aquí lo voy a pintar en R3 para explicar un poco. Entonces voy a pintar solo el campo en el plano XY, ¿listo? Entonces en el plano XY, este otra vez es un campo de rotación, pero este campo es diferente al anterior, ¿no? Porque este campo, si yo me alejo, las flechas sí cambian de tamaño, ¿sí? Entonces, digamos, esto va así, pero si yo estoy más lejos, las flechas ahí sí son más grandes, ¿no? ¿Cierto? Esa es la diferencia, ¿no? Este no está normalizado, entonces dependiendo de qué tan lejos esté, pues la rotación es más rápida. Y entonces lo que me dice esto es que el objeto tiende a rotar y el eje de rotación es paralelo al eje Z. Es decir, aquí hay un eje de rotación, es como el W que pintábamos allá antes. Siempre en cualquier punto el objeto tiende a rotar sobre su eje y el eje de rotación es el eje Z, es paralelo pues al eje Z. Bien, porque ahí está siempre el rotacional. Bien, entonces si ustedes sueltan el objeto, en este campo el objeto se traslada en círculos, pero también tiende a rotar sobre su eje. Bien, y eso lo da justamente el hecho de que las velocidades no sean todas de norma 1. Bien, ¿es claro? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces, digamos, ya lo que queda es como hacer algunos ejercicios de calcular, pero vamos a hablar ahora entonces de la divergencia. Bien, la divergencia. Entonces, la divergencia. Entonces, primero, como antes, pues definamos lo que es la divergencia. Entonces, definición. Entonces, la divergencia de un campo vectorial F, digamos que tiene coordenadas F1, F2, F3, F1, F2, F3, se define como el gradiente punto F. Es decir, bueno, como una notación simplemente para recordarlo, es como si yo hiciera el operador gradiente del que hablamos antes y hiciéramos producto punto con las componentes. ¿Y eso qué significa? Eso básicamente significa que esto es la derivada del primero con respecto a x, la derivada de f1 con respecto a x, más la derivada de f2 con respecto a y, más la derivada de f3 con respecto a z. Sumar las tres derivadas.
Pregunta Maca, profe, ese vector 0, 0 menos 2, ¿qué es? Ese vector 0, 0 menos 2 es el que me describe como el eje de rotación, ¿sí? El eje de rotación. Entonces, como que es paralelo al eje Z. Digamos. Este vector 0, 0 menos 2 lo que me dice es que el eje de rotación es paralelo al eje Z. Sí, quizás yo las flechas las pinté para arriba, aunque lo correcto sería haberlas pintado para abajo, ¿no? Sí, quizás eso es lo que de pronto puede confundir un poco, pero bueno, lo importante es que, o sea, el eje de rotación es paralelo al eje Z. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, entonces la divergencia del campo vectorial es la suma de las tres, por tener un número diferente de 0 en el eje Z, sí, exacto. O sea, fíjate que ese vector, si tú lo pintas, es un vector, de hecho, que apuntas hacia abajo, ¿no? Pero es paralelo al eje Z, apuntando hacia abajo. Bien. Exacto, si no importa el número, con tal de que sea diferente de 0. Entonces, cuando es diferente de 0, es porque, digamos, si tienes 0, 0, algo, es porque es paralelo al eje Z. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, entonces la divergencia es este valor. Y fíjense que me da un número, ¿no? Sí, o digamos, o más bien, no me da un vector, sino que me da una sola componente. Entonces, esto, pues, convierte campos vectoriales en funciones. ¿Sí? Digamos la divergencia. Digamos la divergencia, a ver. La divergencia. Digamos, toma campos vectoriales. Y los transforma en funciones. ¿Listo? Un teorema acá. El teorema hay un teorema similar al anterior con el rotacional. Teorema parecido al del teorema que teníamos con el rotacional, que me dice lo siguiente. Me dice que, digamos, si F es un campo vectorial, entonces, si yo calculo la divergencia, bueno, esto también se denota como dip de F. Entonces, dip de F o gradiente.f, cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema me dice que si yo le calculo la divergencia a el rotacional de F, esto me da 0. ¿Listo? 0, la función 0, ¿no? Entonces, en palabras, esto es que la divergencia del rotacional es 0. ¿Listo? La divergencia del rotacional es 0. Entonces esto pues lo que me dice es que la divergencia mide qué tan lejos está un campo de ser el rotacional de alguien, ¿no? Entonces, digamos la divergencia. Vemos que es una medida. Es una medida de qué tan lejos está un campo vectorial. Campo vectorial de ser el rotacional de otro. Listo. Es una interpretación que es pues un poco más teórica que práctica, pero también hay una interpretación un poco más práctica, así como en el caso del rotacional. Bien. ¿Cómo es la divergencia? ¿Cuál es la interpretación, digamos, más geométrica o más aplicada de la divergencia?
Bueno, pues la divergencia se usa muchísimo en dinámica de fluidos. Básicamente por lo siguiente, que cuando uno estudia dinámica de fluidos, hay dos tipos de fluidos. Están los que se llaman los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. ¿Qué es un fluido compresible? Básicamente como el oxígeno o algún tipo de gas, porque el gas se puede comprimir, ¿no? O sea, ustedes, pues hace años que vendían, bueno, todavía venden en algunos sitios el gas propano, ¿no? Se lo meten en cilindros. Entonces, como que una gran cantidad de gas la comprimen en un cilindro y se la venden a uno. Y eso es porque el gas se permite ser comprimido. Bien, en cambio, hay fluidos que son incompresibles, como los líquidos, básicamente. El agua es incompresible. O sea, ustedes un litro de agua, por más que le hagan cosas, no lo pueden comprimir. O sea, la única forma de guardar un litro de agua es en un recipiente de 1 litro. O sea, ese por más que ustedes le hagan cosas, no lo van a poder comprimir. Bien. La divergencia tiende a medir eso. Bien. Entonces, cuando la divergencia es 0, es porque el campo de velocidades representa el de un fluido incompresible. O sea, la divergencia igual a 0 significa que el fluido no se puede comprimir. Bien. Que la divergencia sea diferente de 0, por ejemplo, que la divergencia sea mayor que 0, quiere decir que el fluido se está expandiendo. Bien. Y que la divergencia sea menor que 0, en un punto, quiere decir que el fluido se está comprimiendo. Bien. Entonces, de ahí, digamos que esto es como la cuestión crucial o la interpretación crucial, digamos, de la divergencia. ¿Bien? La divergencia tiene que ver con que el fluido sea compresible o no. Entonces, de hecho, eso permite introducir una notación. ¿Listo? Entonces, digamos, si la divergencia es 0, decimos, es igual a 0, decimos que F es incompresible. Incompresible. Si la divergencia es 0, decimos que F es incompresible. Si es diferente de 0, pues compresible. ¿Bien? Y eso más o menos, pues no lo voy a entrar mucho en detalles explicando, pero más o menos eso lo que me dice es que, digamos, si yo tengo el campo de velocidades, de direcciones, ¿cierto? Si tengo el campo de direcciones, y básicamente la idea es que si yo, como que, entre comillas, suelto un objeto acá, y luego persigo lo que pasa con el objeto, entonces el objeto como que, si el objeto cambia de tamaño, entonces eso es porque, digamos, la divergencia de F es mayor que 0. ¿Bien? Es algo como eso. ¿Bien? Como que si yo cojo una sección del fluido y lo miro más adelante, si el fluido cambió de tamaño, es porque la divergencia es, digamos, si creció, es porque la divergencia es menor que 0. Si el objeto, digamos, decreció, es porque la divergencia es negativa. ¿Bien? Entonces, bueno, estas son las dos operadores que vamos a utilizar nosotros en este curso, el rotacional y la divergencia. Bien, bueno, veamos un ejemplito de cómo se calcula la divergencia. Entonces, ejemplo. Calcular la divergencia. La divergencia del siguiente campo. F igual a x cuadrado y z y x y z. ¿Listo? Entonces la divergencia es igual a, entonces eso me tiene que dar una función, ¿no? O sea, no puede tener componentes. Entonces la derivada del primero con respecto a x, o sea, 2xy, más la derivada del segundo con respecto a y, que sería 0, más la derivada del tercero con respecto a z, que sería xy. Entonces esto me da 3
XY. ¿Listo? Bien. ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? El cálculo de la divergencia, pues sí, es mucho más sencillo que el del rotacional. Bien, muchachos. Bueno, con esto, pues terminamos esta parte de curvas. Más adelante, cuando hablemos de integrales de línea y de superficie, estos conceptos, todo esto va a volver a aparecer en lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, pues si no tienen preguntas, podemos, ya que vamos a salir a receso de 2 semanas, terminar hoy un poquito antes. ¿Listo? Entonces, dejemos ahí. Que pasen un buen receso y nos vemos entonces en 2 semanas. Gracias, profe. Buen receso. Hasta luego. Que estén bien. Chao.